Bien, hola a todos y todas. Esta es la segunda lección correspondiente al tema de la literatura de la ilustración o literatura ilustrada. Tiene un número considerable de aspectos a tratar, entonces vamos a procurar hacerlo lo más pronto posible. Cualquier duda, cualquier aspecto que consideren que deba ampliarse, lo anotan en su cuaderno y procuramos resolverlo en la sesión del encuentro virtual. Bueno, entonces, de nuevo tenemos que tomar como referencia la línea histórica, la línea cronológica, y nos ubicamos en el siglo XVIII, ¿sí? Es decir, empalmamos con el barroco. Esto es lo que sigue al barroco. ¿Qué ocurre en este contexto? A ver, se quiebra o de nuevo hay un divorcio con la ideología, la perspectiva que se tenía en el barroco. Entonces, en este siglo XVIII, siglo también llamado siglo de las luces, el individuo, el hombre, cambia esta perspectiva existencialista negativa, pesimista de la vida y del hombre y lo sustituye por una perspectiva, una idea, una concepción más bien más racional, ¿sí? Más racional en donde deposita buena parte de su fe o de su convicción en la razón, en el ejercicio racional, en la racionalidad, en el entendimiento. ¿Sí? Entonces tenemos que en esta época el hombre empieza a confiar mucho más en su propio ejercicio racional y parte relaciones o más bien toma un poco de distancia con respecto a las convicciones de orden religioso que se tenían uh, anteriormente. ¿Sí? Eso como uno de los rasgos más esenciales. Entonces, tenemos que en la ilustración se rompe con la cosmovisión que se tenía en el barroco y el hombre, ya digamos así, un poco más optimista, deposita su fe en la razón, el ejercicio racional y en el proceder científico, en la ciencia, es decir, empieza a confiar mucho más en su propio entendimiento. Ahora, fruto de este predominio de la razón es que en el hombre empieza a manifestarse una suerte, una especie de espíritu crítico. ¿Sí? ¿Crítico de qué? De todo, de todo, es decir, en lo absoluto. Del esquema social, socioeconómico, del orden religioso, del orden estatal, de la vida misma que hay después de la muerte. O sea, esta época es, en esta época ocurre casi que una explosión en cuanto al ámbito en lo intelectual y en N cantidad de las ramas de la ciencia y del conocimiento. Algo que hay que decir es que en ese entonces no existía todavía una división entre las ciencias, entre las áreas. Es decir, como ahora aquí tenemos de un lado la física, de otro lado la geometría, la matemática, o sea, cada rama está como aislada y tiene su propio curso, su propio cauce. No, en esa época los pensadores eran llamados filósofos naturales. Sí, entonces tenemos que un Isaac Newton, por ejemplo, que hoy en día lo conseguimos como científico, uno de los científicos más importantes de la historia, en ese entonces no se había acuñado todavía ese término y él era catalogado como filósofo natural. Entonces el filósofo natural sabía escribir y leer en distintas lenguas, es decir, era políglota generalmente, dominaba a la perfección lo que era la geometría, la matemática, las ciencias naturales, o sea, eran personas sumamente brillantes, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, porque dominaban muchas áreas, muchas disciplinas. Eso como para dar solo una muestra del carácter y del intelecto que tenían los pensadores en aquel entonces. Fruto de eso, de todo esto, y de que fueron tantos los pensadores destacados en ese entonces, es que se suele catalogar, se suele otorgarle el apelativo de siglo de las luces. El siglo XVIII, la ilustración, es el siglo de las luces. Ilustración, y en algunos lugares lo van a leer también como iluminismo, ¿sí? Diferentes traducciones, diferentes acepciones, pero cuando escuchemos siglo del iluminismo, siglo de la ilustración o siglo de las luces, nos estamos refiriendo a la misma época, al mismo contexto, siglo XVIII.
Allí también, como ustedes sabrán y posteriormente verán o ya habrán visto en sociales, es donde estalla la Revolución Francesa y otra serie de acontecimientos socioculturales muy relevantes para la historia de la humanidad. Entonces, bueno, eso como para tenerlo muy presente en cuanto al contexto y a la concepción que tenía el hombre de sí mismo y de su condición. Otra cosa distinta a otro divorcio, otro punto en el que toman distancia con respecto al barroco es el ideal de felicidad. Recuerden lo que les dije de la felicidad en la lección, en la primera lección. Era algo, un escenario más bien lúgubre, pesimista, no muy alentador, digámoslo así. Acá ya la felicidad se reivindica y se empieza a concebir como algo que en primer lugar es posible, se puede alcanzar la felicidad y se puede además lograrlo mediante el progreso y la cultura. Mediante el simple ejercicio racional, intelectual del hombre, se puede alcanzar el estado de felicidad. Eso es otro de los rasgos fundamentales y que quiero que tengan muy presente. Bueno, para nombrar a algunos de los pensadores más destacados tenemos a John Locke, eh, a David Hume, el filósofo escocés. Recuerden que alguna vez se los mencioné cuando les expliqué la disputa entre empirismo y racionalismo. A Adam Smith, uno de los economistas y filósofos más importantes de la historia de aquel entonces. También está, obviamente, Isaac Newton como estandarte de la ciencia moderna. Y en la filosofía, a Immanuel Kant, del que ya tanto les he hablado. Él es, digámoslo así, uno de los pensadores que más destacan de este periodo. Bueno, como uno de los hechos sociales a destacar, la Revolución Francesa, y aquí podemos apreciar lo que era, digámoslo así, la aristocracia, pero en el buen sentido, es decir, los intelectuales reunidos, socializando, debatiendo acerca de los cambios sociales que, digámoslo así, debían ser realizados, discutiendo sobre cuestiones como hasta dónde es lícito que la iglesia tenga intervención en el Estado, hasta dónde es justo que la economía se desarrolle como en el modo en el que se venía desarrollando, bueno, etcétera. Cuestiones que, digámoslo así, eh, eran muy cotidianas, que merecían ser discutidas, pero sobre las cuales no, en épocas anteriores no se solía, digamos así, poner en tela de juicio. ¿Por qué? Por miedo. Entonces, en esta época ya el hombre empieza como a caer en cuenta de esto y a cuestionar lo establecido. O sea, ¿por qué las cosas son así? Y si claramente no están funcionando así, ¿por qué no hacer algo para cambiarlas, para modificarlas? Bueno, dentro de los ideales del hombre ilustrado tenemos este es Isaac Newton. Tenemos el predominio de la razón como pauta o, digámoslo así, como a manera de brújula moral, o sea, de brújula que guíe las conductas de los hombres, ¿sí? Se podía entender que la razón era eso, era aquello que debía encauzar a los hombres o conducirlos o prescribirles la manera de comportarse. La siguiente, la creencia en el ideal de la felicidad, como ya les mencionaba ahorita, esto con independencia de las convicciones de carácter o de orden religioso, la disconformidad con toda la forma de la tradición anclada en la monotonía y en toda esta serie de, de hábitos o de conductas que se habían establecido en épocas anteriores, y la fe en la ciencia para la solución de todos los problemas de la condición humana. ¿Sí? En esta época es en donde se empieza a depositar la fe en la ciencia. Es decir, mediante la ciencia, mediante el entendimiento, es que el ser humano puede acceder a verdades universales y mejorar sus condiciones de existencia. Tenemos respectivamente a David Hume, filósofo escocés empirista, y a Immanuel Kant. Bueno, eh, otro rasgo fundamental y esencial que deben de tener presente es la defensa de una cultura o de una sociedad secularizada, es decir, laica. Recuerden que alguna vez les mencioné esto en clase
y es muy importante que entienda la diferencia entre secular o laico y ateo. Es decir, ellos defendían o hacían defensa y promovían además una sociedad, un orden social y cultural independiente de la religión. Es decir, es diferente al ateísmo. ¿Por qué? Porque no negaban la existencia de Dios, sino que simplemente uh, cuestionaban la intervención de la iglesia en otros asuntos que a lo mejor no le eran, no estaban dentro de su competencia, ¿cierto? Es decir, listo, la iglesia que se encarga de los asuntos religiosos, ¿sí? Y que del Estado y de otra serie de aspectos propios de la condición humana, pues de eso nos encarguemos nosotros, ¿cierto? Que cada quien lo asuma, porque pues hay ciertos límites. ¿Sí? Entonces se referían con el desarrollo de una sociedad secularizada, no atea, ¿sí? Secular es distinto. Bueno, ya entramos dejando, digamos así como definido el contexto sociocultural, tenemos que, entrando en el ámbito literario, para no extendernos más de lo que quisiera, tenemos una definición, la mejor definición, creo, es la que nos da Kant en un opúsculo, es decir, en un escrito corto que se publicó en ese entonces, que se llama ¿Qué es la ilustración? ¿Sí? Allí él va a dar respuesta a esto, es un ensayo relativamente breve, pero pues solamente nos vamos a basar en su definición. Entonces, por favor, de esto sí les recomiendo que tomen nota. Tenemos ¿qué es la ilustración? ¿Qué es exactamente la ilustración? La ilustración es el movimiento representativo del siglo XVIII. Provoca una profunda renovación en Europa y somete a crítica racional de la visión del mundo, la filosofía, la cultura y las creencias religiosas aceptadas hasta el momento. ¿Sí? Es un giro sumamente drástico en todos los aspectos y dimensiones de lo humano. Según Kant, cito, la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad e incapacidad para servirse, sin ser guiados por otros, de su propia mente. Y esta minoría de edad es imputable a él mismo porque su causa estriba no en falta de una mente, sino en la falta de decisión y de valor de utilizarla sin ser guiado por nadie. Sapere aude, esto es latín y traduce, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Este es el fundamento de la ilustración, ¿sí? Sapere aude. Si ustedes quieren sintetizar o comprimir todo lo que les he dicho, resumirlo en una sola expresión, sería esta, sapere aude. Ten el valor de valerte de tu propio entendimiento, de tu propia razón, ¿sí? Eso como en cuanto a la condición o perspectiva, manera de pensar del hombre ilustrado. Esta es la crítica a la razón pura, es quizás una de las obras insignes de esa época y de Immanuel Kant, ¿sí? Acá, en este libro, él hace un análisis del entendimiento humano prácticamente de, del ámbito del conocimiento, cómo es que conocemos las cosas, qué es lo que nos permite conocer. Todo este libro para explicar eso. Bueno, eso ya es filosofía. Entremos propiamente a lo que nos compete, que es el aspecto literario, ¿cierto? Bueno, tenemos que, principalmente, hay tres corrientes literarias que emergen en este periodo, ¿sí? En este siglo. Primero es el postbarroco, que hace referencia simplemente al hecho de perpetuar los ideales literarios del barroco, ¿sí? Por eso se llama postbarroco, después del barroco. Es simplemente hace referencia al hecho de basarse como en todo lo que tiene que ver con las costumbres literarias, ¿sí? Es como lo que queda ahí, allí salpicando un poco este siglo. El neoclasicismo, como ustedes ya saben qué es el clasicismo, esto simplemente es un retorno a la cultura clásica, es de nuevo a lo grecorromano, ¿sí? El neoclasicismo es el nuevo clasicismo, es decir, miren ustedes que la historia de la humanidad eh, nos vamos a encontrar con varias etapas, varios periodos en los que siempre se retorna o se vuelve a las culturas clásicas, a la cultura clásica. Y la siguiente corriente literaria es el prerromanticismo, que es ya, como lo dice el nombre, prerromanticismo, lo que le hace la antesala, así como lo que prepara el terreno para ya entrar en lo que va a ser el romanticismo, que también lo vamos a ver, pero es
un tema pues ya posterior. Bueno, corrientes literarias. Tenemos que se diferencia a lo largo de la Ilustración tres corrientes literarias principales. El posbarroco, que ocupa, digamos así, que ocupa prácticamente la totalidad del siglo XVIII, así como el neoclasicismo y el prerromanticismo, que coexisten en los últimos años tanto en el tiempo como en la propia obra de algunos escritores. Es decir, en algunos escritores convergen a estas dos corrientes, estas dos tendencias literarias, el neoclasicismo y el prerromanticismo. Bueno, como es en el caso de José Cadalso, cuya obra se puede ubicar parcialmente en el neoclasicismo, en las cartas marruecas y en el prerromanticismo en Noches lúgubres. Bueno, pasemos ya a la caracterización de estas corrientes. El postbarroco pretende continuar el estilo, técnicas y temas que fueron característicos del movimiento barroco del siglo XVII, que vimos en la lección anterior, sin aportar literariamente nada nuevo ni de especial calidad. Es decir, simplemente es perpetuar lo que se trabajó anteriormente. Eso es el postbarroco. El neoclasicismo se caracteriza como movimiento por aplicar las ideas propias de la Ilustración, a la vez que busca un regreso a los valores clásicos griegos y romanos. Los rasgos que definen esta corriente se pueden resumir en los siguientes. Primero, vuelta al mundo clásico, como ya les había dicho, sometimiento a las reglas de creación literaria, principalmente las de Aristóteles, filósofo griego. Entienden que el arte y la literatura deben buscar la utilidad, ¿sí? El beneficio para el hombre. Lo que les decía, esto juega un papel relativamente importante en cuanto a la felicidad, lo cultural, la eliminación de la obra de arte, en la obra de arte más bien de los sentimientos desbordados y la imitación de la naturaleza. Ahora, en el prerromanticismo, que es la tercera corriente, tenemos que se anticipa al romanticismo del siglo XIX al dar prioridad a los sentimientos por encima de la razón. Miren que de nuevo, posteriormente vamos a abordar otro giro u otro cambio de perspectiva muy radical. Aquí donde la razón se privilegia y está por encima de todo, al pasar al siglo XIX vamos a encontrar que va a pasar a un segundo lugar y vamos a dar prioridad a los sentimientos. Bueno, o sea, la historia de la humanidad se sintetiza en la historia de los cambios de perspectiva. Eso es algo que creo que ya se los he dicho desde la primera clase, pero es bueno que lo tengamos presente. Esta prioridad que cobran los sentimientos explica la aparición, entre otros, del terror. Es también característico de esta corriente la ambientación de las obras en una naturaleza estridente, macabra o desbordada. Días de tormenta, noches oscuras y tenebrosas, cementerios, ruinas, etc. Se trata de la ambientación típica del movimiento romántico. Bueno, la prosa, abarquemos un poco la prosa del siglo de la Ilustración, de las luces. El género literario más importante de la prosa del siglo XVIII es el ensayo. ¿Sí? Recuerden que ya habíamos visto un poco el ensayo de carácter filosófico, ya que, como hemos visto, los rasgos que predominan en esta época se desarrollan mejor con la exposición teórica de ideas, pensamientos y críticas. Entre los ensayistas más conocidos de la época hay que resaltar al fraile Benito Jerónimo Feijoo y a Gaspar Melchor de Jovellanos. El ensayo ilustrado tuvo un cauce de difusión muy importante en los periódicos, aunque habían aparecido esporádicamente en siglos anteriores. Es durante el siglo XVIII cuando se produce un desarrollo pleno del periodismo. La rápida divulgación de la prensa, gracias a una lectura cómoda y barata, tuvo dos consecuencias. ¿Cuáles? La primera, la toma de conciencia de la importancia de una información sistemática, es decir, mantener constantemente informado al pueblo, a la sociedad. Y segunda, el reconocimiento por parte de los gobiernos de la capacidad de influencia y de persuasión que tenía el periodismo en la opinión pública. Desde ahí se empieza a este medio masivo de comunicación a ser utilizado como una de las herramientas para el control o dominación de las masas, de las personas. La finalidad de los periódicos del siglo XVIII no pudo ser informativa, dadas las dificultades de comunicación y lo tardío de la llegada de las nuevas noticias. Es decir, no es como en nuestra época contemporánea en donde salen las noticias de lo que ocurrió el día antes, ¿no? En ese entonces no tenían esa facilidad, así que pues las noticias no tenían mucha vigencia. Entonces el uso que se le daba no era informativo, sino más bien educativo y divulgativo. Entonces se publicaban
artículos que tenían un propósito de informar o de educar al pueblo, ¿sí? Porque, insisto, el ideal de la educación, de la ilustración, perdón, era, entre otras cosas, apostarle a la cultura y a la educación de las personas. Ahora bien, esto también es muy, muy importante. Las obras que adoptan forma de carta, bien sea dirigidas a personas reales, bien sea a personajes ficticios, se convirtió en un género muy abundante durante el siglo XVIII. Esto se llama género epistolar. Cuando escuchen hablar de género epistolar, hace referencia a la escritura basada en cartas, literatura que está expresada en cartas. Por ejemplo, este libro, Frankenstein, de Mary Shelley, ¿sí? Frankenstein, hace parte del género epistolar porque está basada en cartas, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá. No sé si creo que se logra apreciar, carta 3, y está la fecha, 7 de julio de 1700, y hay 3 puntos, o sea, no definen exactamente el año. O sea, está escrito en, en puras cartas, aunque obviamente son de carácter ficticio, pero entonces es como para ilustrarlos un poco en lo que viene siendo el género de carácter epistolar. Bueno, de nuevo, es un género muy abundante durante el siglo XVIII, ya que servía perfectamente para ejercer la crítica de costumbres, comportamientos sociales e ideas. De entre todos los autores de la literatura epistolar hay que destacar al gaditano José Cadalso. José Cadalso, bueno, eh, gaditano quiere decir que es como el gentilicio de, creo que de Cádiz. Cádiz, que es una provincia de España, ¿sí? En cuanto a la poesía, ya casi terminamos. Vamos con la poesía y posteriormente un poco del teatro y listo. La poesía española del siglo XVIII no es uniforme, sino que muestra diferentes tendencias. La poesía post-barroca, eh, primera tendencia, este tipo de poesía se da durante toda la primera mitad del siglo. Se trata de una continuación de la poesía barroca y una imitación constante de los maestros de ese movimiento, Góngora y Francisco de Quevedo, de los que ya les hablé un poco en la primera lección. Poesía rococó. Entre 1750 y 1770 aproximadamente nos encontramos con una nueva forma de hacer poesía que recoge ya las nuevas tendencias europeas, es decir, esto sí ya es algo novedoso. Los rasgos que la definen son: primero, el enfrentamiento con el estilo barroco, ¿sí? Porque claro, hay un giro ideológico totalmente opuesto, entonces lo natural era pues encontrar allí cierta fricción. La vuelta a los modelos clásicos griegos y romanos del Renacimiento español, es decir, neoclasicismo de nuevo, y numerosas innovaciones en cuanto a la métrica. Bueno, los temas más destacados son lo pastoril, de lo que les hablé un poco en la primera lección, el amor visto de una forma sensual y tierna, a diferencia del barroco, de la concepción del amor del barroco, así como los placeres de la vida, el vino, las fiestas, el cuerpo femenino, etcétera. O sea, es algo muy sensual. Ya aquí podemos ver cómo se les empieza a dar como esa primacía a los sentidos por encima del ejercicio racional. La poesía ilustrada, desde 1770 hasta 1790 aproximadamente, la poesía española del siglo XVIII se llena de los grandes temas que preocupan a los ilustrados: la amistad y la solidaridad, la búsqueda de la felicidad y del bien común, ¿sí? El bien para la sociedad, la importancia de la educación, el papel de la mujer en la sociedad y la crítica de las costumbres, ¿sí? Es muy importante esto, muchachos, que tengan muy presente que el espíritu del siglo XVIII es un espíritu crítico, una crítica generalizada de todo lo establecido previamente. Bueno, aparte de lo anterior, la poesía de este periodo presenta otros caracteres. Primero de ellos, el sometimiento a las reglas de arte, en donde los autores de la época piensan que existen unas normas que marcan lo que debe ser una obra literaria correcta. Y dos, la finalidad de la poesía tiende a ser didáctica. Esto es nuevo. Esto explica la abundancia de fábulas, un género muy útil para conseguir el ideal ilustrado que era enseñar entreteniendo. Bueno, un poco del teatro del siglo XVIII, como se veía con la poesía durante toda la primera mitad del siglo, las formas teatrales que predominan son heredadas del barroco, tanto en temas como en formas, y en la segunda mitad del siglo aparecerá lo que denominamos el teatro neoclásico. Los caracteres que lo definen son los que siguen a continuación.
Primero, la intención didáctica, de nuevo, entretener al pueblo, educarlo. Para los ilustrados, el teatro constituía el mejor medio de propaganda de sus ideas, de reforma a la sociedad y el sometimiento a las reglas. Algunas de las reglas que se aplicaron en la época son: 1. El argumento representado debe respetar la verosimilitud, es decir, que tiene que buscar o procurar ser veraz, real, verídico, cierto. Guardar el decoro, los personajes deben comportarse, hablar y actuar de acuerdo a su sexo y condición social. Respetar las unidades de tiempo y acción y lugar. No mezclar tragedia y comedia, esto también es importante, y no como en el anterior que se mezclaban y daba como resultado la tragicomedia. No presentar escenas violentas, sino narrarlas en escena cuando sea el caso. No situar más de 3 personajes a la vez. No dejarla nunca vacía. Eliminar el personaje gracioso, que también es uno de los rasgos con los que se rompe, porque recuerden que en el teatro anterior el bufón era uno de los más relevantes. Aquí en este momento, en este periodo, se elimina. Y finalmente, utilizar un lenguaje claro. ¿Sí? Bueno, existen unas tendencias en el teatro dieciochesco, es decir, del siglo XVIII español, que son estas, pero dejémosla así, dejémosla así porque creo que se está extendiendo mucho el video. Más bien esto lo dejamos para socializar en el encuentro virtual. ¿Sí? Eso es todo. Eh, hasta una siguiente lección. Por favor, las dudas que tengan, ya saben, las anotan y me las hacen saber en el encuentro. Chao, que estén muy bien.